Bien, sigamos con nuestra secuencia de teoremas y vamos a ver ahora el teorema de la fórmula integral de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy. O sea, Cauchy sigue colaborando con esta materia. Bueno, ¿qué dice este teorema? Si tenemos una f de z que es holomorfa en un dominio D, si ese dominio D, como habitualmente, es un simplemente conexo, si A es un punto interior de D, y gamma es un lazo contenido en D que encierra al punto A, entonces con estas cuatro hipótesis dice el señor Cauchy que se cumple que f de A es igual a 1 sobre 2pi por i por la integral cerrada en ese camino gamma de f de z sobre z menos a diferencial z. Bueno, todo esto dice Monsieur Cauchy. A ver, hagamos un pequeño dibujo para ayudarnos a interpretar. Este sería nuestro dominio D. Tenemos un punto A, tenemos un camino gamma que está dentro de D, contenido en D, y encierra a A. Y ya está, dibujamos todo lo que nos pide. Bueno, vamos a demostrar este teorema. O sea, todo lo que nos pide, no todo lo que está enumerado, mostrado en la hipótesis y en la tesis. En las hipótesis y la tesis. Vamos a ver la demostración. Bueno, dado que A pertenece al dominio D, que es simplemente conexo, entonces existe una bola centrada en A y de radio R, podemos definir una bola centrada en radio R contenida en D, tal que la frontera de esa bola centrada en A de radio R la vamos a llamar C, curva C. A ver, ¿qué es esto? Digo, a ver, si A pertenece a D y hay un camino gamma que lo rodea además, entonces puedo definir una bola, o sea, quiere decir que A no está en el borde, no es un camino cerrado que está en el borde, entonces puedo definir una bola, ¿no? un entorno circular, una bola que rodea A, también incluida en D, tal que la frontera de la bola la voy a llamar curva C, o sea, digo una circunferencia con centro en D, bueno, no sé si me sale muy bien el centro, pero se supone que esto es el centro, y el contorno de la circunferencia lo voy a llamar C, la curva C. Entonces C está definida como Z igual A más R e a la IT, con T perteneciente a 0, 2pi. Bien, entonces, por otro lado, una vez definido esto, podemos decir que f de z sobre z menos a es una función holomorfa en todos lados de D, excepto el punto A. O sea, en el dominio determinado por D, excluyendo el punto A, esta función, con este cociente, es holomorfa. Bien, por lo tanto, podemos escribir que la integral cerrada en ese camino gamma de esta función z que acabamos de inventar, f de z sobre z menos a, diferencial z, es lo mismo, la integral cerrada en gamma es lo mismo que la integral cerrada en c. A ver, escribamos, es lo mismo que la integral cerrada en c de f de z sobre z menos a diferencial z. ¿Y por qué? Puedo decir que es lo mismo integral en gamma que integral en c. Por uno de los corolarios del teorema Cauchy. Como D es simplemente conexo en todos lados, excepto en A, no, D es simplemente conexo y no es que excepto en A. D es simplemente conexo porque D es simplemente conexo, ¿no? Pero la función esta es holomorfa en el dominio no simplemente conexo que queda determinado por D excluyéndole el punto A. Entonces había un corolario del teorema Cauchy que cuando pasaba eso, que le excluíamos un punto, que en ese momento lo llamamos Z0, la integral en dos caminos que rodean a ese punto Z0 valen lo mismo. Y gamma y C son dos caminos que rodean a ese punto que allá se llamaba Z0, acá se llama A. Perfecto. Ahora esto lo podemos escribir de una manera, la siguiente manera. Voy a hacer lo mismo, pero lo voy a sumar y restar
algo. ¿Qué le sumo y resto? Veamos. Integral cerrada en C de f de z menos f de a sobre z menos a diferencial z más integral cerrada en C de f de a sobre z menos a diferencial z. O sea, que es en el numerador resté y sumé f de a, menos f de a más f de a. Después distribuí con el denominador y me llevé el que estaba sumando a otra integral, ¿no? Entonces, menos f de a sobre esto, más f de a sobre esto. No cambia nada. Lo voy a llamar 1. Bien. A ver. Trabajemos con la primera de estas dos integrales que tenemos acá. La integral cerrada en C de f de z menos f de a sobre z menos a diferencial z, si le saco módulo, es menor o igual, como de costumbre, que la integral de los módulos. Integral cerrada, módulo de f de z menos f de a sobre z menos a, módulo. Módulo de diferencial z, no olvidemos, siempre módulo del diferencial también, cuando hay complejos. Y eso es lo mismo que integral cerrada, me olvidé que decir en la curva C, integral cerrada de la curva C de módulo sobre módulo, f de z menos f de a módulo, z menos a módulo, diferencial z módulo. Bien. A ver ahora. El módulo z menos a, ya sabemos quién es. Porque estamos en la curva C. Entonces, ¿cuánto mide el módulo z menos a? R, el radio R. Esto es R. Que ha cambiado chiquitito, pero esto es R. O sea que esto vale R. Ahora, por otro lado, hagamos el siguiente razonamiento. Sabemos que fz es holomorfa. Dice el enunciado, la primera hipótesis. Por lo tanto, obviamente, en todo el dominio D, ¿no? F de z es continua. ¿Mm? Bien, vamos a aclarar que esto es en D, que esto es en D. Entonces, ¿qué quiere decir que es continua? Bueno, ya lo usamos esto en algún otro teorema. El hecho de que sea continua nos garantiza que A tiene una imagen que es f de A, ¿no es cierto? Y las imágenes de los puntos que lo rodean van a estar cerca de la imagen de f de A porque es continua. Y si me acerco infinitamente a A, las imágenes se acercan infinitamente a f de A. Entonces, si yo digo que, yo lo que puedo decir es que f de z menos f de a es menor que un epsilon, tal que ese epsilon tiende a 0 cuando el radio tiende a 0. O sea, cuando yo, la diferencia entre la imagen de cualquier f de z y f de a la puedo acotar por un epsilon siempre y cuando me mueva, calcule imágenes dentro de un radio de A. Y si ese radio que me alejo de A, esa circunferencia que rodea A, a la cual le calculo las imágenes, tiene un radio que tiende a 0, yo estoy seguro que la diferencia entre las imágenes y la imagen de A también va a tender a 0. Esa, la diferencia entre las imágenes va a tender a 0 si la diferencia entre los puntos del dominio tiende a 0. ¿Por qué? Porque la función es continua. Perfecto. Entonces, a esto vamos a ponerle números. A esto lo voy a llamar 3, a esta expresión que está acá, y a esta 4. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar 3. Me olvidé de llamar un detalle que a esta lo llamo 2, ¿no? Voy a reemplazar 3 en 2. Entonces 3 en 2. Y eso quiere decir que yo puedo escribir que el módulo de esta integral cerrada en C f de z menos f de a sobre z menos a diferencial z módulo, esto es menor o igual que esto, pero ahora puedo reemplazar este numerador por epsilon. Menor o igual que integral cerrada en C de epsilon. El denominador lo puedo reemplazar, no es que reemplazar, vale R por R sobre R, y me falta el módulo de diferencial z. Bien, quedó chiquito. Bueno, epsilon sobre R salen afuera, y la integral de diferencial z es la longitud del camino. Como es una circunferencia, 2pi radio. Es una circunferencia de radio R, ¿no? Entonces esto es epsilon sobre R por 2pi R, o sea, 2pi epsilon. Lo cual, sabemos que tiende a 0 si R tiende a 0. Perfecto. Entonces quiere decir que, vamos a tratar de escribirlo acá, quedó la fecha muy larga, no importa,
que ¿qué le pasa a la integral en C de f de z menos f de a sobre z menos a diferencial z? ¿Qué le pasa a esta integral? Es la integral que está acá dentro de este módulo. Si esta integral que estoy analizando, su módulo es menor o igual que algo que tiende a 0, es porque la integral tiende a 0, obviamente. O sea, la integral vale 0. Es 0. Perfecto. Bueno, a esto lo voy a llamar 5. Genial. Ahora bien, por otro lado, nos quedó, estamos trabajando, todo empezó acá, ¿no? Empezamos acá, y llegamos acá, la expresión 1. A partir de estos tres renglones trabajamos con la primera de las dos integrales de la expresión 1, con esta. Y llegamos a la conclusión de que vale 0. Bueno, entonces trabajemos con la segunda integral ahora. Por otro lado, voy a estar aquí, chicos, si me cabe todo el teorema en esta hoja. La integral cerrada en C de f de a sobre z menos a, esta que falta acá, es f de a es una constante por la integral cerrada en C de diferencial z, perdón, acá me fui del diferencial z, de diferencial z sobre z menos a, y esto es f en a constante, y esto lo puedo parametrizar porque la z menos a es acá, r a la t, o sea que esto es integral, y t donde, ¿qué varía? De 0 a 2pi, integral de 0 a 2pi de r e a la it, que es z menos a, y el diferencial es i r e a la it diferencial t. Cancelo, cancelo, esto es la integral de i, sale afuera, es i por f de a, y la integral de, esto es la integral de t entre 0 y 2pi, sabemos que da 2pi, o sea que esto da 2pi i f en a. Perfecto, esto es, lo llamo 6. Finalmente, a 5 y a 6 las reemplazo en 1. Esta vimos que da 0, esta vimos que da esto. Muy bien. 5 y 6 las reemplazo en 1. Y entonces llegamos a la conclusión de que esto más esto, que era igual a esto, integral cerrada en gamma de f de z sobre, sobre z menos a diferencial z es igual a 0 más 2pi f en a, o sea, 2pi f en a. 2pi i f en a. Finalmente, último paso, lo último que me resta hacer es pasar el 2pi dividiendo y llegamos a la tesis del teorema. F en a es 1 sobre 2pi integral cerrada en gamma de f de z sobre z menos a diferencial z. Maravilloso, quedó demostrado el teorema. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Tomemos la integral cerrada en módulo de z igual a 2 de seno de z sobre z menos i diferencial z. Dibujemos el camino, eje x, eje y, plano z, dije módulo de z igual a 2. Acá está. Este es el camino de integración. Esta función tiene una singularidad, un punto de la función no isomorfa en i. Perfecto. Bueno, pero el numerador, la función seno de z, es una función holomorfa en todo el plano complejo. Y por otro lado, i pertenece al dominio que sería módulo de z menor o igual a 2, ¿no? Si defino todo esto lo que queda dentro del camino de integración como mi dominio, y pertenece a eso, se cumplen las hipótesis del teorema. Tengo una f de z que es seno. A f de z considero f de z mi numerador. F de z que es seno es holomorfa en todo el plano, en particular en este dominio, dividido un z menos a. Nuestro a vale i acá. Entonces quiere decir que puedo aplicar directamente el teorema. La integral cerrada en módulo de z igual a 2
de seno de z sobre z menos i es, según el teorema anterior, recordémoslo, es, esta integral cerrada es 2pi por f en a. O sea, 2pi y f en a. ¿Quién es f? ¿Quién es a? F es mi función de denominador holomorfa, seno de z. ¿Quién es a? El que está en z menos a dividiendo. I. O sea, reemplazada en i. O sea, esto es 2pi i por el seno de i, lo cual es igual a, bueno, recordando esto es 2pi i por i seno hipérbolico de 1 o i por i es menos 1 menos 2pi seno hipérbolico de 1. O sea, fíjense que este teorema, un detalle de interpretación del teorema, vuelvo al enunciado, este teorema, el objetivo del teorema no es hacer la imagen f en a. Porque si yo tengo una f y quiero hacer su imagen en a, reemplazo. O sea, no tengo que hacer tanto lío para hacer la imagen de una función en un punto. Justamente el objetivo de este teorema es lo que acabamos de hacer. Es pasar el 2pi multiplicando y calcular esta integral. Esto es una herramienta, es la primera herramienta que tenemos para calcular integrales de funciones de variable compleja. No sé si la primera, tenemos alguna, ya calculamos alguna, parametrizando en primitivas, pero es la primera bien propia de variable compleja, podríamos decir, para calcular este tipo de integrales. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tomemos la función integral en módulo de z también igual a 2, pero la función ahora es seno de z, la integral cerrada, seno de z sobre z cuadrado más 1, quedó muy largo, diferencia z. Bien, vamos a dibujar el eje x, el eje y, el plano z. Tenemos el camino es módulo de z igual a 2, lo voy a hacer un poquito más grande a propósito. Más o menos salió. Pero acá tenemos z cuadrado más 1. Z cuadrado más 1 es como z más i por z menos i. O sea que acá y acá tenemos dos singularidades. Z más i por z menos i, hay dos singularidades. O sea que la integral, entonces voy a hacer lo siguiente, la integral en módulo de z igual a 2, cerrada, de seno de z sobre z cuadrado más 1 de z es lo mismo que la integral cerrada en módulo de z igual a 2 de lo que dijimos recién, seno de z sobre, y esto lo escribo como z más i por z menos i, y acá falta el diferencial z. Perfecto. Ahora, según un corolario del teorema de Cauchy, yo podría hacer una integral más chiquitita acá, una curva más chiquita acá C1, una curva más chiquita acá C2, y un corolario del teorema de Cauchy dice que la integral cerrada en gamma es igual a la suma de la integral en C1 más la integral en C2. Entonces, quiere decir que por el corolario 3 era de Cauchy, el último corolario de Cauchy, corolario 3, teorema de Cauchy, puedo decir que la integral, esto es igual a la integral en C1 cerrada de seno de z sobre z más i por z menos i, diferencial z, más la integral cerrada en C2 de seno de z sobre z más i por z menos i, también por diferencial z. Bien, genial. Ahora, yo para hacer la integral de en C1 a quién rodea? Rodea a i. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente, yo puedo considerar que esto es una f de z dividido z menos a, siendo a nuestra i. Siendo nuestra a, i. O sea, i es nuestra a. Entonces, porque esta función es totalmente holomorfa en el dominio que encierra C1. Porque acá en este dominio el problema lo tiene i, z igual a i. Entonces, yo puedo decir que esta integral es igual a, esto es igual a, lo voy a hacer acá, esto es igual a
una f dividido z menos a. Entonces le aplico el teorema y digo que esto es 2pi por nuestra f en nuestra a. O sea, esto es 2pi por nuestra f, que es seno de z sobre z más i, en nuestra a, que es i. Más, y en la segunda, ¿qué hago? Y en la segunda hago algo similar. La segunda está en C2. C2 rodea al menos i. El problema lo tiene el z más i dividiendo. Entonces yo considero que todo esto es, esto que está en verde, es nuestra f de z, que es perfectamente holomorfa en el camino en el recinto que encierra C2, porque el problema acá lo tengo en el menos i. El problema me lo da el z más i. Entonces una f holomorfa dividido z menos nuestra a, que ahora es más i, que ahora es menos i. Entonces esto es otra vez 2pi por f en a. ¿Quién es f? La que está en verde. Seno de z sobre z menos i. Y esta reemplazada en z igual a nuestro a, que es menos i. Bien, lo único que nos resta es hacer las cuentas. Esto es 2pi seno de i sobre i más i 2i, más 2pi seno de menos i por menos i, menos 2i. Y esto es el seno de menos i es menos seno de i. Con este menos es un más, o sea que esto se suma, termina siendo dos veces lo mismo. El 2 se va con el 2, la i se va con la i, el 2 se va con el 2, la i se va con la i. Entonces me queda 2 veces pi seno de i. O sea, 2 veces pi seno de i, que esto es lo mismo, acá recordamos lo tenemos arriba. Esto es 2 veces pi, esto es seno trigonométrico, y seno hipérbolico de 1. Este igual es anecdótico, no tiene mucha importancia. Este es el resultado. Acá arriba no recuerdo el resultado, era este. Fenómeno. Vamos ahora a otro teorema. El siguiente teorema es el teorema de las derivadas sucesivas. Excelente. ¿Qué dice el teorema? Enunciemos si f es holomorfa en un dominio D. D es simplemente conexo. A es un punto interior de D. Y gamma es un lazo contenido en D que encierra al punto A. O sea, las mismas cuatro hipótesis que el teorema anterior. Entonces, la derivada enésima de f en A se puede calcular como n factorial dividido 2pi por i, integral cerrada en gamma de f de z sobre z menos a elevada a la n más 1. Todo por diferencial z, obviamente, para poder integrar. Vamos a demostrar este teorema. Veamos, como tenemos las mismas cuatro hipótesis del teorema anterior, se cumple el teorema anterior, o sea que podemos dar por válida la tesis del teorema anterior. Entonces, por el teorema ¿cómo se llama? El teorema de la fórmula integral de Cauchy, no teorema de Cauchy, se me estaba por confundir, teorema de la fórmula integral de Cauchy. Entonces, f en A es igual a 1 sobre 2 pi i, integral cerrada en gamma de f de z sobre z menos a diferencial z. O sea, esto ya sabemos que se cumple. Ahora, si derivando con respecto a A, o sea, no con respecto a Z, respecto a A, entonces podemos escribir que f' de A es la derivada con respecto a ¿dónde está? Acá está acá. Esta f de A la podemos considerar, si bien es la imagen de f en A, la podemos considerar que es una función de A, porque para cada A va a tener otro valor, o sea que también es tranquilamente una función de A. Entonces por eso podemos derivar con respecto a A. Y la A está acá en el segundo elemento, entonces
vamos a derivar, 1 sobre 2pi es una constante, eso no tiene importancia, y acá hay un pequeño problema, que es que tengo que derivar una integral. Bueno, vamos a asumir que eso es la integral de las derivadas. Eso no siempre es cierto, pero en este caso sí es cierto, porque se trata de una función, lo que estamos integrando es una función holomorfa, y hay, bueno, ciertos, hay una forma de demostrar que eso es verdad. Pero bueno, en este caso, eso no lo vamos a ver acá, vamos a asumir que se puede derivar. Entonces, esto es, para derivar hacemos la integral en gamma, f de z es una constante, pues estoy derivando respecto a, y la derivada es de 1 sobre z menos a, es menos 1 sobre z al cuadrado, por un otro menos que sale de la a, o sea, z menos a al cuadrado diferencial z. Perfecto. Volvemos a derivar. Otra vez. F segunda de a es 1 sobre 2pi integral cerrada en gamma de f de z sobre, y ahora viene, esto sería, esto a la menos 2 es menos 2 sobre esto a la menos 3 por un signo menos que vuelve a multiplicar, entonces queda 2 positivo. Entonces abajo es z menos a al cubo y aparece un 2 multiplicando, entonces lo pongo fuera de la integral. 2 diferencial z. Si sigo derivando va a aparecer un menos 3 con otro menos, otra vez vuelve a ser positivo, un 3 esto a la cuarta, un 4 esto a la quinta, acá multiplica por 2, por 3, por 4, o sea que finalmente, puntos suspensivos, la f enésima de a va a terminar siendo sobre 2pi, y acá 2 por 3 por 4, f segunda tiene un 2, f tercera tiene un 3, f enésima tiene un n factorial, integral en gamma de f de z sobre z menos a la n más 1, porque f' tiene al cuadrado, f segunda tiene al cubo, f enésima tiene n más 1, diferencial z. Muy bien, veamos un ejemplo de aplicación de este teorema. O sea, esta es la tesis del teorema, ¿no? Además, es decir, si comparamos, ya está demostrado. Veamos un ejemplo. Tomemos la integral en módulo de z igual a 4 de la función e a la z sobre z menos 2 al cuadrado diferencial z. Una aclaración, este teorema nos da una nueva herramienta para calcular integrales. Otra vez, este teorema no es para calcular la derivada, es para calcular esta integral, pasando el 2pi y el n factorial a otro miembro, para calcular este tipo de integrales. O sea que ya antes teníamos solamente podíamos calcular integrales de holomorfa dividido z menos a. Ahora ya podemos calcular integrales un poquitito más sofisticadas, holomorfa dividido z menos a elevado a una potencia entera. Bueno, ya a poquito vamos progresando. Bueno, entonces decía, queremos calcular esta integral. Bueno, genial. Esto lo puedo considerar una función holomorfa dividido z menos a al cuadrado. Puedo aplicar este teorema. Bueno, antes de calcular, hagamos un grafiquito acá. Esto es 4, z menos z igual 4 es el camino. Este es el gamma, eje X, eje Y, plano Z. Y en 2 está nuestro punto donde la función no es holomorfa. Bueno, genial. Entonces decía, vamos a aplicar el teorema. Tengo una integral cerrada de una función f holomorfa, e a la z, dividido z menos a al cuadrado. Entonces esto es, nuestro a es 2, nuestra f de z es e a la z. Perfecto. Entonces esto es, esta integral es 2pi sobre no sé qué factorial, veamos. ¿Cuánto es n? Ah, hay que averiguar n. N sale de acá. Yo lo que mi dato es la integral. Es esto. Esto es esto. Entonces, si acá dice elevado al cuadrado es porque n vale 1. Entonces, n factorial es 1 factorial. Bueno, no pongo nada. 1 factorial es 1. Y 2pi sobre 1 factorial por la derivada. ¿Qué número? Dije que n vale 1. Derivada 1ésima, f'. En a, ¿quién es a? 2. ¿Y cuál es la función? E a la z. Bueno, armemos todo. Entonces, la derivada una sola vez respecto de z de nuestra función que sea la z y reemplazada en nuestro a que vale 2. Bueno, se armó el trabalenguas. La derivada de la z es e a la z, o sea que esto es 2pi, e a la z reemplazado en 2 es e cuadrado. Y listo. Uy. Obtenido el resultado. Genial.